fue gratis, hermano. Sí. De aquí sí para allá, ¿verdad? Es que mira, una camiseta enemiga por ese lado, pues me vine para este lado yo. Gócese, hermano. Gócense, hermano. Hay que gozarnos. Amén. Sí. Venimos a gozarnos. Mire. A ver si al salir queda algo. Porque nosotros andamos en los aires. En parábolas hay que hablar, hermanos, porque... Bien, hermano, antes de ir al texto, que lo vamos allí mismo en Efesios capítulo 4, donde estuvimos compartiendo ayer. Antes de ir allá, el último canto, los estábamos diciendo que somos el pueblo de ¿qué? De Dios, y somos un pueblo especial. Amén. Pero dice que estamos acá para anunciar ¿qué? Las virtudes. Y hermanos, si queremos anunciar las virtudes, tenemos que despojarnos del viejo hombre. Amén. Amén. Si queremos dar amor, no lo podemos hacer humanamente. Si vamos a evangelizar, las almas no se van a salvar si lo hacemos con nuestra propia sabiduría. Porque las almas las alcanza el Señor con el Espíritu Santo. Nosotros somos solamente instrumentos. Entonces, llegar con nuestra sabiduría humana, esa es carne. Entonces, Dios no nos usa de esa manera. ¿Sí o no? La Biblia lo enseña, hermano. No estoy diciendo cosas que he inventado o que le estoy contando nada más por lanzarlas al aire, sino hay un apoyo bíblico. Entonces, dice las virtudes, y las virtudes, esa palabra significa los adornos que Jesucristo espiritualmente nos dejó de ejemplo para seguir. Un adorno es algo que embellece, hermanos, ¿verdad? Algo que le va a dar una vista más hermosa. Y si usted y yo, hermano, nos despojamos del viejo hombre, nuestro testimonio va a ser hermoso, va a ser maravilloso en el mundo donde nos movemos, y las almas van a venir a Jesucristo porque ven que somos diferentes a ellos. Ayer estuvimos hablando aquí en Efesios capítulo 4, y ya mencionamos la exhortación que el Señor nos dio a través del apóstol Pablo, que no debemos de andar como los otros gentiles, ¿verdad? Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 17, nada más para recordar, porque algunos hermanos no estuvieron acá, para que nada más o menos se entren a lo que estuvimos hablando ayer. Dice: esto pues digo y requiero del Señor, que ya no andéis, ya no vivas como andan los otros gentiles, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Y enseguida el 20 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, lea conmigo en voz alta. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hacemos una oración y vamos al mensaje. Póngase de pie un momentito, porque aquí no vamos a pasar por una hora de pérdida, ¿verdad? Y yo tengo mi convicción muy personal, ¿verdad? No tiene que ver con la de ustedes, pero yo creo que esos jovencitos que se fueron para allá entienden muy bien los pasajes que vamos a estudiar en esta oportunidad, porque ellos ya pueden entender lo que es el pecado, lo que es la obra de la carne y lo que es andar en el Espíritu. Padre Celestial, oramos en el nombre de Jesucristo, Padre, para que tú nos lleves a través no solamente de hoy,
sino de los siguientes mensajes que vamos a estar compartiendo con los hermanos a través del Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe, que sencillamente los que pasamos aquí al frente podamos ser instrumentos usados en tus manos. Y que, Padre, tú seas glorificado y exaltado con la enseñanza, Padre. Y que la palabra no tenga ningún obstáculo para llegar a lo profundo de nuestros corazones. Que la podamos retener. Y por eso pedimos pureza. Pedimos limpieza en nuestro corazón, en nuestra mente. Porque tu palabra es santa, Señor. Y no va a reposar en un corazón o en una mente sucia, gobernada aún por nuestra naturaleza adámica caída. Así que oramos en el nombre de Jesucristo para que tú nos enseñes. Y reprendemos todo espíritu satánico, espíritu de resistencia, espíritu orgulloso, Padre, que resiste tu palabra. Y enséñanos a través de ella, y que el Espíritu sea nuestro Maestro, porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Y el pueblo de Dios dice, amén. Tomen asiento, hermanos. Mire, nosotros no debemos de vivir como vivíamos antes de conocer a Jesucristo, hermano, hermana. Si bien a veces nosotros bromeamos, lo debemos de hacer de una manera que no ofendemos ni a Dios ni a los hermanos. Como les compartí una vez a los hermanos, yo vengo fuera de todo lo que tiene que ver con el deporte. Pero si me provocan, pues soy avispa, hermano, no soy águila. Pero vamos a pasar un buen tiempo, hermano. Ahorita nos vamos a enfocar en lo que dice la Biblia. Vamos a dejar todo pensamiento humano, toda obra de la carne fuera. Y lo vamos a dejar aquí en este campamento. ¿Amén? Amén. Nosotros no podemos glorificar y exaltar a Dios con nuestra humanidad, hermanos. Donde dice acá despojados del viejo hombre, no está hablando de que nos tenemos que deshacer, tenemos que llegar a un punto donde ese viejo hombre no existe en nosotros. No, ese viejo hombre va a estar con usted y conmigo hasta que nos vayamos con Cristo, hermano, hermana. Lo que está hablando acá es que abandonemos las obras, ¿verdad? Aquellas cosas con las que ese viejo hombre se alimentaba y se sigue alimentando, en el caso de algunos cristianos, como lo hacía antes de conocer a Jesucristo. Eso quiere decir que nos vamos poco a poco despojarnos o desvestirnos de ese viejo hombre corrupto, sucio. No es cuestión, ¿verdad?, de un día, de una semana, de un mes, de un año. No, es cuestión de toda nuestra vida, hermanos. Porque mientras estemos aquí, vamos a pecar, vamos a ser provocados, ¿verdad?, ese viejo hombre. Pero ahora aquí está en usted y en mí, que somos individuales, así como la salvación es personal, así nuestra relación con Dios es personal. Así debemos de ir despojándonos cada uno, ¿verdad?, ese viejo hombre. Por eso dice acá que el que hurtaba no hurte, ¿qué? No hurte más. O sea que si había esa obra de la carne que le gustaba entretenerse en lo ajeno, pues ya no lo debe hacer, porque es ahora una nueva criatura. Porque así muchos gentiles, dice, caminan. Y nosotros, antes de los gentiles, está hablando de la gente inconversa, para referirse al inconverso. Y muchos de nosotros, hermano, pues hacíamos las obras por naturaleza, porque dice la Biblia que éramos hijos de ira, ¿verdad? Éramos personas que llegamos a este mundo con esa naturaleza caída, pecaminosa. Venimos a Cristo, ahora viene una naturaleza, ¿qué? Nueva. Y esa es la que quiere gobernar nuestra vida. A esa es a la que le debemos de dar el control de nuestra vida. Ya la antigua naturaleza no tiene que tener dominio, porque en el momento en que usted y yo aceptamos a Jesucristo, el Señor nos liberó de la esclavitud de esa antigua naturaleza. Así lo enseña Pablo en Romanos. Ya no estamos esclavizados a ese viejo hombre. Eso significa que si usted conoce a Jesucristo, verdaderamente conoce a Jesucristo, usted ya no es esclavo. Y si practica una obra de la carne, es porque usted lo ha querido hacer. Es porque a usted ahora voluntariamente ha decidido ser esclavo de esa obra de la carne. Porque ahora espiritualmente usted tiene la capacidad de decirle no, por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros, hermano. Entonces, en esta oportunidad, mire, vamos a hablar
de la ira. Hay muchas obras de la carne, pero vamos a tratar con algunas que afectan nuestra vida personal y afectan la vida de otros. Porque hay obras de la carne que no nos afectan tanto a nosotros, afectan más bien a otros. Y hay obras de la carne, ¿verdad?, que afectan mi vida, no solamente espiritual, sino mi vida mental, o sea, emocional, y también lo físico, hermano. Y la ira es uno de los pecados que hasta el cuerpo humano, o sea, lo físico, resiente, hermano. Hay enfermedades a causa de la ira. Hay úlceras causadas por la ira. Ahora, yo creo que todos nos enojamos, ¿o no es cierto? ¿Cuántos no se enojan acá? A ver, levante la mano, que yo no me enojo. Nomás que le digan poquito a lo que usted quiere o ama, o es fanático de eso, usted se enoja. ¿Sí o no? Hubo gente que por el deporte no le hablaban a otros ya por unos días. ¿O no es cierto? Yo no sé si ya están acá o no han llegado. Y si están acá, a lo mejor ahorita están enojados. Pero es nada más para que usted se examine, que todos nos enojamos. Algunos no manifiestan la ira, pero por dentro están hirviendo. ¿No es cierto? Vamos a tratar con la ira. Mira lo que dice el versículo aquí en Efesios capítulo 4, versículo 26. Airaos, pero no ¿qué? No pequéis. Quiere decir que la ira es ¿qué? Es un pecado. Y lo dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Ok? Así dice la Biblia. ¿O no es cierto? Ahora, la ira es una obra de la carne. Es una manifestación del viejo hombre. Y ya el Señor nos lo enseña aquí en Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Versículo 20. Pero desde el 17 desde el 16 vamos a leer esto. Dice Dios, ni Pablo ni el que está enfrente dice Dios. Digo pues, andad en ¿qué? En el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Quiero que medite un poquito y me responda. ¿Será que uno puede andar mitad controlado por el Espíritu Santo y mitad controlado por la carne? Bíblicamente hablando, ¿se puede? No. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A decir, o estoy en el Espíritu o estoy en la carne. O estoy viviendo en el Espíritu o estoy viviendo en ¿qué? En la carne. No podemos andar en los dos lados. Mismo Jesucristo dice que no podemos servir a dos ¿qué? A dos señores. Lo podemos cambiar un poquito. No se puede andar en el Espíritu y a la vez en la carne, porque son totalmente diferentes. Dice la siguiente parte, mire, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra ¿qué? Son enemigos. ¿Me explico? No pueden. Uno quiere hacer su voluntad, el otro también. El viejo hombre quiere alimentarse con el pecado, con lo que antes de conocer a Jesucristo, ¿verdad? Comía o se alimentaba, para entenderlo. El Espíritu no. El Espíritu Santo, la naturaleza nueva que mora en nosotros, el nuevo hombre creados en Cristo Jesús, como dice el Señor, ¿verdad? Quiere hacer las cosas santas, las cosas correctas, las rectas, aquello que es justo, que es bueno delante de Dios. Entonces hay una oposición grande. Entonces no pueden, uno cristiano no puede andar a la vez en la carne y a la vez en el Espíritu. O sea que el que está aquí y usted también, o andamos viviendo en la carne o andamos viviendo en el Espíritu. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que andemos en el Espíritu. Para andar en el Espíritu, ¿qué necesitamos hacer? Despojarnos del viejo hombre. Y eso lo vamos a lograr orando y un esfuerzo grande en nuestra vida, hermano. Reconocer que verdaderamente yo practico alguna obra de la carne. Reconocer que es una realidad que yo estoy sujeto aún
a cierta parte de mi vida a esa obra carnal. Entonces no puedo andar en el Espíritu. Porque en cualquier acontecimiento que viene, ¡pum!, sale el viejo hombre. Amén. Y el viejo hombre siempre va a estar con usted, siempre va a estar conmigo hasta que venga el Señor Jesucristo. Así que tenemos que tratar. Y enseguida dice, y para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. La ley era de las obras, y es un montón aquí de cosas que tenemos que juntar Gálatas con Romanos. Pero 19 dice, manifiestas son las obras de la carne. ¿Que son qué? Adulterio. Cuando un hombre o una mujer casada se mete ilícitamente en una relación sexual con alguien que no es su esposo, pues. Fornicación. Cuando una persona, un hombre o una mujer están teniendo sexo sin estar casados. ¿Esa es una obra de qué? De la carne. Y luego dice inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos. Y ahí está. ¿Qué? Iras. La ira es una obra de qué? De la carne. Así que si nos enojamos, ¿en qué andamos? ¿En el espíritu o en la carne? Bien sencillo, hermanos. No necesita uno ni conocer ni hebreo, ni griego, ni ir a un seminario o un instituto para entender esto. ¿Qué no es cierto, hermanos? Bien claro, hermano, bien clarito. Señores, claro, aquí en esta área. Ahora, la ira es un pecado que todos somos capaces de cometer, hermanos. Todos. Tanto niños como jóvenes, los que se fueron para allá, ellos pueden cometer ese pecado de la ira. ¿O no es cierto? Pueden pecar. Adultos, ancianos, ¿verdad? Se puede cometer el pecado de la ira. Hay personas que fácilmente lo manifiestan, lo publican, y en ocasiones otros, ¿verdad?, lo ocultan, ¿verdad? Unos exteriormente lo manifiestan, otros ocultamente en lo interior lo guardan. Son un volcán aparentemente apagado como el Cerro Prieto, ¿verdad? Creían que estaba apagado, pero pues por abajo sale humo. Abajo hay fuego, hermanos. ¿O no es cierto? Ahí en Ensenada, ahí en ese lugarcito que es La Joya, hay un lugar donde está el agua bien caliente. Abajo hay lumbre. Abajo hay lumbre, porque el agua está bien calientita. Bien calientita. Entonces, mire, hay personas que lo manifiestan, otros que ¿qué? Que lo ocultan. No, qué callado el hermano, qué callada la hermana, pero por dentro anda hirviendo. Eso no es cierto. ¿Podría haber alguien aquí? ¿Podría haber alguien acá, hermanos? Sí, hermano. Que da, como que se le quiere ver esa cosita, ¿verdad? Pero por dentro trae unos cuernitos. Anda pero hirviendo. La ira, fíjese bien, la ira ha dejado en su camino testimonios arruinados. Para levantar un buen testimonio se lleva años. Y una explosión, o sea, hablando de la ira, se acaba todo ese testimonio de años. ¿Sí o no, hermanos? Por eso, hermano, esto es importante. La vida ha dejado hogares destruidos. Quizás algunos están unidos, aparentemente, pero están destruidos. La relación entre el hombre y la mujer está arruinada, está deteriorada. Porque hay dentro una ira, ¿verdad? Que alguien explotó y lo lastimó. La ira ha dejado amistades quebrantadas. Y también, hermano, vidas derrotadas. Una persona que es iracunda, una persona que explota fácilmente, no goza su vida cristiana. Porque conoce a Jesucristo y después que explotó y que dañó y que ofendió y que hizo sabe cuántas cosas, entonces mentalmente empieza a sufrir, emocionalmente empieza a sufrir, hermano, a recordar lo que hizo. No puede gozarse la vida, no puede gozar de la vida. La ira ha causado mucha infelicidad a los seres amados de quien practica la ira. Ha dañado físicamente y mentalmente a mucha gente. Hay gente otra vez que tiene úlceras ocasionadas por la ira. Hay gente que le han dado derrames, ¿cómo se dice? Eso, por causa de la ira. Se enojan, explotan. Es que la ira es una emoción, hermanos. Es una emoción.
Así se identifica o se define la ira. Es una emoción. Y la ira es una emoción que Dios la daba al hombre, pero no es una ira pecaminosa. La que Dios nos dio a nosotros es una ira santa. Entonces yo me puedo enojar, sí se puede enojar contra el pecado, no contra el pecador. ¿Estamos claros? Amén. Usted tiene que enojar contra el pecado, no contra el pecador. Porque al pecador dice Dios que lo debemos ¿de qué? De amar. No debemos de aguantar o soportar sus pecados, ¿verdad? Ni estarles alimentando su pecado, porque el que está en pecado hay que confrontarlo. La Biblia dice en Gálatas 6:1, ¿o no dice eso? Que si es encontrar alguna falta, dice vosotros que sois espirituales, y dice amonéstalo. Pero el punto es para restaurar su relación con Dios. No condenar, no, sino más bien que solucione su problema con Dios, el pecado, ¿verdad? La ira es un pecado que muchas personas no le dan importancia. Yo me enojo, pero luego, mira, así me contento. ¿Usted ha escuchado a alguien así? Quizás usted y yo somos uno de esos. Que nos enojamos, prendemos así y al ratito ya estamos. Perdón. Hay gente que se enoja y es bien rencorosa. ¿Sí o no? No te habla, o si te habla, ya no es como antes. Se te huye, te da la vuelta. Antes te saludaba y todo eso, y ahora no, ahora se va bien lejos. Antes estaba enfrente de la predicación, ahora los últimos lugares atrás. Bueno, piense usted, considere su vida personal. Ha causado daños irreparables en algunas personas, ha dejado heridas que han tardado años en algunas personas, ¿verdad?, para que sanen. Hay quienes han matado a causa de la ira. El primer hombre, Caín, o los primeros hombres. Caín, ¿a quién mató? A Abel. Cuando tenga tiempo lea Génesis, capítulo 4, del 1 al 11. Y va a ver ahí que estaba enojado. ¿Por qué? Porque la ofrenda de ¿quién? De Abel había sido acepta delante de Dios. Y la de él, pues no. Y se enojó. Y hay cristianos que se pueden enojar cuando un cristiano, ¿verdad?, está haciendo cosas agradables para Dios, ¿verdad? Y la gente lo ve, ¿verdad? Y otro cristiano está haciendo las cosas para que lo vean y la gente pues los ignora y se enojan. Y es que Dios no ha puesto a la gente que reconozca el trabajo de los que hacen las obras para ellos mismos. Dios le pone en el corazón a las personas que miren y que admiren a una persona, a un cristiano que está haciendo las cosas para Dios, hermanos. Pero está la ira, está el enojo, ¿verdad? Y dice, yo no necesito el mensaje, espérese pues. Apenas estamos comenzando, aguántese y después a los chicharrones y hasta carnita lleva, dice alguien. Alguien más que se enojó, hermanos, fue Moisés. Y a causa de la ira, muchas veces nosotros perdemos ¿qué? Bendiciones. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor? Por allá en Números, creo fue. Que nomás le hablara a la peña. ¿Se acuerdan? En Números 20 por ahí. Dijo, nomás háblale. Y luego hay unos signos de admiración cuando él les habla a los... Mira, vamos allá, ahí para allá. Acabo hay mucho tiempo. El sol va a durar mucho rato para moverse. Números 20. Números 20. Versículo 7. Amén. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Dicen, hablad. Y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, mira, los signos de la admiración, habló fuerte. Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano, fíjese bien, la levantó, y golpeó la peña con su vara 2 veces,
Y sí, salieron muchas aguas y bebió la congregación de sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Fíjense bien. Sí vemos que hubo desobediencia, pero ¿qué ocasionó su desobediencia? El enojo, la ira que tenía contra el pueblo, porque el pueblo andaba de rebelde, desobediente, estaban pecando contra Dios. Moisés simplemente tenía que haber hecho lo que Dios le dijo y mansamente, ¿verdad? Haberle ¿qué? Hablado, no golpeado, y él haya podido entrar. Pero perdió la bendición. Y usted en Deuteronomio, creo que el capítulo 32, usted ve y le dice, mira Moisés, la tierra donde va a pasar, tú no vas a entrar por tu acción que estuviste allá. Mi hermano, la ira nos roba ¿qué? Bendiciones. Quizás nos ha robado bendiciones ya. Y hermanos, pastores, líderes que están acá, nosotros debemos darle mucha importancia a esto de la ira, hermanos, porque es uno de los requisitos o de las cualidades, ¿verdad? O más bien una de las obras de la carne que no debe estar en un pastor, en un ministro, o en un líder, o en un maestro, hermanos. Pablo le escribe a Tito y le dice en el capítulo 1, cuando habla de los requisitos, mire, verá, quizás a veces cristianos se nos van de las iglesias porque tenemos un temperamento medio violento, verbalmente hablando. Porque mire el 7 que dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Está conmigo? Amén. Tito, como administrador de Dios, no soberbio y no ¿qué? No iracundo. Amén. Porque si nos llenamos de ira, ¿qué vamos a hacer? Vamos a herir, vamos a lastimar al pueblo de Dios y no andamos caminando en el Espíritu, hermanos. Y nuestro testimonio es importante. Y la ira puede destruir nuestro testimonio, hermano. ¿Podemos reaccionar con ira nosotros, hermanos? Dice, ¿podemos lastimar a los miembros de la congregación? Sí, por eso dice, ¿no qué? No iracundos, o sea, no personas que explotan luego, hermano, o sea, que se llenan de ira. Sí, nos vamos a enojar contra el pecado, pero no contra quién. Contra el pecador. Y debemos de estar enojados y predicar fuerte y duro contra el pecado. Porque Dios es santo y Dios también se llena de ira contra el pecado, hermanos. Y nosotros somos hijos de un Dios santo. Entonces existe una ira, un enojo contra lo que se hace injustamente, contra el pecado, contra la maldad. Ahí debemos de enojarnos. Pero explotar simplemente porque a veces no están de acuerdo con lo que yo quiero hacer, con lo que los líderes de los hogares, los hombres, ¿verdad? Dios nos puso a dirigir el hogar, ¿sí? ¿O no es cierto, hermanas? No lo escuché. Dios puso a los hombres a dirigir el hogar. Pero si ese hombre lo está dirigiendo lleno de ira, de enojo, ¿cómo pues, hermano, va a poder dirigir ese hogar como Dios quiere que lo haga? ¿Me paro ahí, hermana? ¿Me estaciono ahí? No, hermanos, hay que tener cuidado con ¿qué? Con la ira. Hay mujeres, hermanas, y hombres también sufriendo emocionalmente, heridos emocionalmente, porque conviven con una persona iracunda. ¿O no es cierto? ¿No es cierto? Pues yo los voy a llevar a un pasaje. Los voy a llevar a Proverbios. Y no se me enoje, hermano, porque yo no escribí este libro. Si se va a enojar, hágalo contra el que lo escribió. El 15:18. Y así de pasadita, porque estamos en la introducción todavía, hermanos. Dice que el hombre iracundo promoverá ¿qué? Contienda, o sea, pleitos. O sea que el que se enoja rápidamente, ¿qué va a provocar?
Pleitos, ahí en su hogar, en la iglesia, en el trabajo, en el deporte. ¿Creen que yo no observo, hermano? Pues la vez que yo he venido aquí, yo veo quién se enoja cuando andan jugando. Uno lo manifiesta hasta en el modo en que agarra la pelota y la tira. ¿No es cierto? Uno está viendo un programa, el fútbol o el béisbol, lo que está, y el que perdió, su equipo favorito, se enoja y hasta en el jalón que le da a la tele, y como deja el control y como sale. Ahí se manifiesta que hay ¿qué? Ira y enojo, coraje. Vente a comer, mi amor. No tengo hambre. ¿Sí o no? Entonces se manifiesta, hermano. ¿Otro proverbio quieren? Si no, de todos modos. 21, 19. Ah, caray, este no lo quería leer, pero bueno, ya está ahí. Dice, mejor es morar en tierra desierta que con mujer rencillosa e iracunda. Pero ya está escrito, pues. ¿Cuántos solteros hay acá? O sea, ¿no están casados? Levanten su mano. Los que están solteros, los que están... Mire, antes de casarse, usted anda ya medio comprometido con alguien, mire su temperamento. Para que después no diga, yo no sabía que explotaba. Porque una vez casándose, para siempre. ¿O no es cierto, hermano? ¿Sí o no, hermana? Para siempre. No debía haber leído el texto este, ¿verdad? Pero bueno, ya está ahí. ¿Otro más? Bueno, 22, por favor. Ahí cerquitas. Proverbios 22, ¿qué era? A ver, aquí lo tengo, 24. 22, 24. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojo. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. El punto acá es que si tú te acompañas o te juntas con una persona que tiene la costumbre de explotar, es posible que tú después así andes también, haciendo berrinche, enojado por todo. La Biblia lo enseña. Y el último, ¿verdad? Ya para estar más satisfechos, 29, 22. Pues lo mismo que el otro. El hombre iracundo levanta ¿qué? Pero fíjese lo que dice la otra parte. Y el furioso muchas veces ¿qué? Peca. Cuando yo estaba niño, hace muchos años, había un librito y salía un personaje ahí de dibujos, ¿no? Rolando el Rabioso. ¿Cuántos de aquí? No, están chavalos conmigo. Es que ustedes son de ayer, yo soy de antier. Sí, pero allí en el ejido, cuando había una persona que explotaba, luego, Rolando el Rabioso, ahí va. Yo sé que acá no hay nadie así, pues, no hay ningún Rolando. Pero de todos modos, el texto que leyó el hermano Betancourt en Santiago, dice que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para ¿qué? Para airarse. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Quiere decir que cuando el hombre se llena de ira, explota, no puede hacer cosas gratas delante de Dios. Amén. Entonces, con esto en mente, ahora sí vamos a desarrollar el mensaje. Amén, hermanos. Yo aquí tengo mi Gatorade, no sé si me va a aguantar. No, pues cuestan 12. Todos nos enojamos. ¿O no es cierto? La ira es parte de uno, Dios puso esa emoción ahí. Pero los cristianos no deberíamos de explotar, hermanos. Esa es la diferencia. Otra vez, que no andéis como los otros, ¿qué? Gentiles. No vivas como vive la gente sin Cristo. Colosenses 3:5. Haced morir, ¿qué? Lo terrenal en vosotros. ¿Sí o no?
aquí Efesios leímos, despojados del viejo ¿qué? Hombre. Y el viejo hombre se irrita, se enoja, explota, ¿verdad? Y hace un montón de barbaridades que en su estado natural no hace. No lo hace. La ira es algo que en cierto grado tenemos, pero que tiene que estar bajo control. Por eso acá, ¿verdad? Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, tiene que estar controlado a un punto, ¿verdad? Donde no se convierte en un pecado. Porque ahora voy a hacer una pregunta contrario. ¿Cuándo se convierte en pecado la ira? ¿Cuándo se convierte en pecado la ira? Cuando ofende al Señor, hermano Tito. ¿Cuándo se convierte en pecado la ira? Mire, hable fuerte porque esto va a salir y se va a ir a muchas partes del mundo. Cuando lo haces para ofender, para lastimar. Cuando se enoja con su hermano. Ahí está, hermano. La ira se convierte en pecado cuando no es controlada. Y cuando no es controlada, ¿qué vamos a hacer? Lo que dijeron ustedes, ¿ofendemos a quién? A otro, lastimamos a otro. La ira bajo control no es pecado, igual que cualquier otra obra de la carne. ¿La tentación es pecado? No. Somos tentados, pero mientras no caigamos en lo que somos tentados, no cometemos pecado. Somos tentados a irritarnos, a enojarnos. ¿Sabe que el diablo nos conoce re bien nuestras debilidades? Entonces el diablo ya sabe que si somos personas que explotamos así, nos va a tentar y nos va a poner cosas con las cuales nosotros explotemos, y con eso vamos a empezar a lastimar a otros, a ofender a otros. Y al primero que ofendemos, ¿a quién es? A Dios, hermano. A Dios. Entonces, cuando no es controlada. Entonces, fíjese que la ira comienza con una irritación normal, pero puede llegar hasta el punto de cometer actos de violencia si no es controlada. ¿Se acuerda no solamente de Caín, sino ni de Moisés? ¿Se acuerda de Amán? ¿Sí se acuerdan? Amán, o sea, le va a recordar la vida. Mardoqueo. Es Amán, ¿verdad? Sí, es Amán. Sí. Ok, entonces, ¿se acuerdan que el rey le había dado una posición de honor? Y tenían que rodearse todos ante Amán. Pero le dijeron por ahí, algunos comunicativos, pues no chismosos, sino comunicativos, le fueron a decir que había un hombre judío que no se arrodillaba. Y dice la Biblia, en Esther capítulo 3, mire, vamos allá otra vez, acabamos de desayunar. Sí, porque tenemos que ir a la Biblia, hermanos. En el libro de Esther capítulo 3. Y nada más vamos a leer el versículo 5. Todos están ahí. Es un libro de la Biblia, hermanos. Ahí está, el Antiguo Testamento. Tiene una página, una Biblia como la que tengo yo, es la 521 la página. 521. ¿Cuántos no tienen Biblia? Sí tienen pues Biblia, pero la tienen allá en su campamento. La dejó guardada. Porque también traigo Biblias ahí para vender. No se cree, hermano. Yo le voy a pedir, por favor, en el amor de Cristo, que cuando venga acá traiga su Biblia para que lea conmigo. ¿Ok? Dice el 5: y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó ¿de qué? De ira. Amén. ¿Se llenó de qué? De ira, de enojo. Y usted conoce la historia. Pues hizo una horca para colgar ¿a quién? No, sí, a Mardoqueo. Pero ¿y a quién le tocó? A él. El de grande ira lleva la pena, lleva el dolor. Así es un proverbio que posiblemente vamos a leer después. Y si añade violencia, y si usa violencia, añadirá nuevos ¿qué? Nuevos males. El de grande ira llevará la pena.
y si usa de violencia, añadirá nuevos males. Hermano, si tú eres de aquellos que explotan así, hermano, deberías de poner mucha atención. Si eres de aquellos que explotan internamente y no lo manifiestas, también lo mismo, hermano. Porque un día va a sacar eso. Y es como esos volcanes que dicen que están apagados y no están prendidos, y vas a explotar y haces más destrucción. Porque andas cargando ahí una bomba de tiempo dentro de ti. La ira es una reacción que empieza con el desagrado, generalmente provocado por ofensas, por envidias, por celos y hasta por ideas o imaginaciones carnales. O sea que simplemente imaginamos que va a suceder algo, que pasó algo y ya estamos enojados. No sé si le ha ocurrido a usted eso. Que está pensando algo que ni siquiera va a ocurrir, que nada más usted se imagina. Y ya está enojado por dentro, ahí está. Oh, pero si pasa esto, verá. Se tardó mucho, de seguro que anda por allá en las tiendas, ni compra nada, pero cuando venga le voy a decir. Y resulta que el hermano o la hermana, el cónyuge, se quedó por ahí a orar con alguien o a ayudar a alguien. ¿Sí o no? De seguro que se quedó allá con el Ruti a ver el fútbol. Y andaba por allá evangelizando a una persona o llenando una necesidad. ¿Sí o no, hermano? Imaginándose cosas ya, imaginándose cosas. ¿A quién están viendo? A nadie. Si estás mirando para allá, imaginándose cosas y la persona ni siquiera está viendo nada. Tiene sus ojos idos y no sabe ni a quién está. Porque está pensando a alguien. ¿O no es cierto? A un hermano ya le dijeron, hermano, me dijo, mire, mi esposa nomás me está vigiando. Así se nos llama en Centroamérica. ¿Cómo es eso? Voy manejando y si yo veo por el espejo para atrás, ¿a quién ves? Se enoja. Y a veces ni vamos a comer porque no puedo ver el espejo. Tremenda, ¿no? Dice, ¿será cierto? Es cierto. Hay quienes se enojan cuando tú no estás de acuerdo con sus ideas o propuestas. Puede ser en el hogar, en el lugar de trabajo o en la iglesia. Cuando hay juntas de miembros, nosotros tenemos una junta de miembros cada 3 meses. Y gracias a Dios que pues ahorita estamos bien, ¿verdad? No se ponen así por estos mismos, por la misma palabra de Dios. Porque he comprobado a través de los años que si uno predica la palabra, hermanos pastores, se evita muchas consejerías. Se evita muchos problemas, porque Dios les está hablando a ellos. Les está enseñando, por ejemplo, airaos pero no pequéis. Hermanos, ya saben, tenemos junta, pero todo con calma, porque la ira sabe que no nos lleva a ninguna parte y se acuerdan. Todo calmado. Si alguien hace una propuesta y no estamos de acuerdo con la propuesta, todo tranquilo, como si nada. Pero cuando están enojados, o salen enojados, el Señor le bendiga, el Señor le bendiga. Ni lo ven a la cara. Ya cuando usted ve que un hermano, una hermana que antes lo saludaba, ¿cómo está? El Señor le bendiga, y llega, buenos días, y con la cabeza hacia abajo, algo trae. Porque no te mira aquí. A los ojos no te puede ver, porque algo trae ahí. ¿Cómo te fue en el trabajo? Bien. Tengo una comidita se enojó por allá y la lleva ahí. Tengo una comida, ¿qué hiciste? No tengo hambre. Y trae un hambre, pero se enojó porque no le hicieron los chicharrones con carnitas, ¿verdad? Los tacos de birria, todo eso, ¿no? Otros se irritan cuando no los apoyas con sus planes. Se llenan de ira cuando los confrontas con su pecado. Hay gente que se enoja cuando tú le dices que está actuando mal. ¿O no es cierto? ¿Por qué me dice a mí? Mira aquel hermano. Pues no es aquel hermano, es con usted ahorita, hermano. ¿Sí o no? Hermano, no, hermano, se enojan por todo algunos. Hay quienes se enojan cuando se disciplina a una persona estimada en la iglesia. A mí se me enojó una persona. Alguien cayó en adulterio, se le quitó su posición que tenía ahí, era un diácono, se le quitó, y no puede servir, y tiene que ser restaurada su vida. Pues la otra persona, muy amigo de él, usted no tiene amor, pastor, porque lo discipliné, y se enojó, agarró calentura ajena. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Saben lo que es eso, no? Agarrando de otro. Se enojan, se molestan y hasta de la iglesia se fue.
Qué triste, ¿no? Hay quienes se enojan, no dicen nada, pero su actitud es bien diferente. Ya no es la misma persona. Hermanos, el mal genio, el prenderse fácilmente, el explotar en ira, es señal de inmadurez espiritual y a la vez muestra carnalidad e insensatez en nuestra vida, hermano. Mira, vaya conmigo a Proverbios y después vamos a ir a Eclesiastés. Pero primero Proverbios, capítulo 16. Quizás dices, yo me sé todos esos versículos, qué bendición, ahora aplícalos, ahora vívelos. Porque esto, hermano, no es cuestión de conocimiento, sino cuestión de práctica. Amén. Hay cristianos que conocen mucha Biblia, pero bien carnales. ¿O no es cierto? No les puedes decir nada porque, no hombre, ya te traen. Proverbios 12, verso 16. Mira, dice, el necio, porque está hablando del necio. El necio al punto da a conocer ¿qué? Su ira. O sea que una persona necia así se enciende. Y una persona que se enciende, Dios la identifica como ¿qué? Como una persona necia. Persona carnal, inmadura, no ha madurado. Otro más ahí en Eclesiastés, por favor. Mano, ¿tú eres hijo de Mano Sanizo? ¿Sí? ¿No, Manito, papá? Yo todavía andan de repetición, a ver si gana el Cruz Azul. Dice que está mirando la repetición, a veces la repetición ganan. Otra en Tijuana. Okay. 7-9. El 7-9 dice así: no te apresures en tu espíritu ¿a qué? A enojarte, porque el enojo reposa en el seno de ¿quién? Ay, ¿verdad que está fuerte el texto? Para conocerlo y aplicarlo a nuestra vida, no a otros. Porque algunos hermanos, ¿ya que no viste lo que dijo el pastor? ¿No viste lo que dijo el hermano que predicó? Pero ellos no hacen nada en su vida. Y ese es para usted, hermano, hermana, cualquiera que usted sea, es para usted. Si usted solito estuviera aquí, a usted solito le diría esto, lo que dice Dios. Amén. Porque es lo que dice Dios, no que lo que pasamos aquí al frente. Hermano, la ira santa existe, ¿verdad? Porque dice, airaos, pero no pequéis. ¿Ok? Entonces, una emoción santa dirigida contra lo impuro. Una ira que tiene celo por la rectitud, es limpia, es apropiada y es legítima delante de Dios. Aunque otros hombres o los seres humanos digan, no, estás mal, porque no aceptamos el pecado, más bien lo disciplinamos, hermano, hay que seguir haciéndolo porque estamos bien delante de Dios. Amén. Y no hagamos acepción de personas. Quien está mal y hay que decirle que se enoje, va a explotar y que se va a ir, que se vaya. Pero nosotros tenemos que mantener una iglesia ¿qué? Limpia y pura, porque así dice Dios que quiere encontrar su iglesia cuando Él venga, sin mancha y sin arruga. ¿O no dice la Biblia así? Entonces nosotros los ministros, los predicadores somos responsables con la palabra de Dios y la aplicación de ella, de irla limpiando, de purificándola para cuando venga Jesucristo que está por venir, hermano, encuentre una iglesia como Él la quiere encontrar. Que no nos vaya a agarrar y nos diga, es que tú no les predicaste la Biblia. Tú no fuiste ese siervo que yo quería para limpiar y para purificar mi iglesia. Porque la iglesia no es mía. La iglesia es de Jesucristo, hermano. ¿Amén? Amén. Aquí no hay una iglesia, vamos a decir en particular, aquí todos somos el cuerpo de Jesucristo. ¿O no es cierto, hermano? Aquí no hay de que la iglesia de Los Ángeles, que la de Cuernavaca, que la de Michoacán de Ocampo, que la de Luis Echeverría, y que la de Tamaulipas, que Torchosa, que Compuertas, y ahí póngalo lo demás. Guanajuato, ¿dónde más hay? Esta es la iglesia de Jesucristo, hermano. Y Dios está hablando a cada uno de nosotros. ¿Se enojó Dios? ¿Se llenó de ira a Dios? Vean Números 11:1. Vean Números, cuando escriba estas notas, por favor. Números
11:1. Se enojó. Se enojó el Señor, hermanos. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió ¿qué? Su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Pero, ¿contra qué se enoja Dios? Cuando uno se queja contra Él, hermano. Es pecado. Él está molesto, porque Él es un Dios santo, hermano. Que no estamos contentos con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado, y le reclamamos y nos estamos quejando contra Él. Dios se molesta, hermano. Él es santo. Dice que debemos dar gracias a Dios, ¿en qué? En todo, hermano. Amén. Otro texto por ahí también, el 12:9. 12 versículo 9 dice: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. ¿Contra quién se enojó el Señor? Contra Aarón y contra María. ¿Por qué se enojó? Porque habían hablado mal contra su líder. Entonces, hermano, cualquiera de los presentes que ande murmurando, criticando, ¿verdad?, a su pastor, a su ministro, ¿verdad?, al hombre que Dios le puso allí en esa iglesia, Dios se va a enojar contra usted, o está enojado a lo mejor. Amén. Amén. Es que yo no estoy de acuerdo. Vaya y hable con ese hombre. Y resuelva las diferencias. No, que estoy enojado y ahora me voy a ir para aquella iglesia. Pues el de aquella iglesia, regréselo a la iglesia donde salió, que arregle su diferencia. ¿O no es cierto? En el caso mío así le hago. Porque anda acá, hermano, después que lo veo 2 o 3 semanas ahí. No, pues vaya, arregle primero allá. Y después, si quiere venir, véngase. Pero salga bien de su iglesia, hable con su pastor. ¿Amén? Amén. Y hermano, usted no esté consecuentando a los hermanitos que le llegan a la iglesia. No quiera tener números. Porque se está llevando gente amargada, gente llena de ira, de resentimientos, de envidia. Y eso le van a ¿qué? A contagiar a su gente ahí, hermano. Amén. Y si otros se enojan, que se enojen. Pero usted está haciendo lo que es correcto. No deje que hablen mal, ¿verdad? De un pastor a otro hablar mal de... No, hermano. No es correcto, no es correcto. ¿Quiere otro texto? ¿O ya? Bueno, 25, pues ahí en el mismo libro. A petición de ustedes. Números 25. Mire, nosotros venimos acá a compartir la palabra de Dios con ustedes. Yo no traigo un tiempo específico para enseñar. Yo de 60 minutos para arriba estoy tranquilo, ya estoy lleno. El otro día prediqué 49 minutos y ya los hermanos, ahora faltó. Y mi hijo, el que mete todo eso a la página que tenemos ahí en internet, papá, nomás predicaste 49 minutos. ¿Cómo sabes? Aquí está la máquina. Reclamando, pues. Por eso yo soy de 60 para arriba, hermano. Así que si cuando me anden invitando por ahí, no crea que le voy a predicar 15 o 20 minutos. ¿No? A mí nomás me da el púlpito y a ver quién me baja. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor, o la ira, el enojo de Jehová, se encendió contra Israel. Hermano, si nosotros andamos de idólatras, ya no tenemos a la guadalupana, ¿verdad? Ya no tenemos los ídolos, ya no tenemos imágenes. Pero si hacemos nuestro propio ídolo, Dios se enoja, porque le estamos quitando la adoración a Él y se lo estamos dando a otras cosas. Hay fanáticos con los cuales Dios está enojado. Fanáticos del deporte, del box, del fútbol, de un equipo y todo eso, ¿no? Dios está enojado porque eso es idolatría. Hay quien no va a la iglesia por querer a ver su partido de fútbol. Amén. Es idolatría, hermanos. Y Dios se enoja porque el domingo es del Señor. Amén. Del Señor Jesús, no del Señor fulano de tal. Allá en la iglesia, allá, no en la iglesia, sí, pero por allá, hermanos, un pastor no fue a una conferencia porque su equipo iba a ganar. Y va a quedar grabado acá. Mire, dice el hermano, no, dice, no vino porque del púlpito dijo, no, yo voy a coronarme, ya tengo la camisetita lista. Se fue
No fue a la conferencia, a los talleres. ¿Qué cree que pasó? Pues lo que ustedes saben. Se descarriló la máquina. Perdió. ¿Se da cuenta? Y se perdió la bendición por andar en otras partes un pastor. De la iglesia de nosotros, y ya se los dije a los hermanos, no fueron porque se fueron a unos compañeros para ver el partido, también porque se iban a coronar. Qué decepción tan grande, ¿verdad? Y no solamente contra ellos, sino todos los que iban en contra del equipo. Se enojaron. Sí, porque pasa con el pueblo de Israel, cuando guerreaba contra otros. Eran enemigos entre ellos mismos, pero cuando iban a pelear contra Israel, se juntaban todos para pelear con él. En parábolas, a ver quién le entiende. ¿Ah? Hermano, el Señor Jesucristo se enojó, hermanos, porque estaban haciendo negocio en la casa de oración, hermanos. Amén. Y con nosotros, yo soy celoso, hermano. Seré anticuado, legalista o extremista, pero dentro del santuario ahí nadie vende, porque es un lugar para adorar a Dios. Amén. No es para hacer negocios. ¿Quiere hacer negocio? De ahí para allá. Ahí venda todo lo que usted quiera, ¿verdad? Pero donde adoramos a Dios no es para esto. Moisés se enojó también, pero en este caso su ira fue santa. Se enojó contra el pueblo cuando murmuraban contra Jehová. Se enojó contra el pueblo cuando bajó a la montaña y miró cómo andaban de idólatras, cómo andaban en su suciedad, su mente corrupta, borrachos, bailando. ¿Se acuerdan cuando bajó de arriba? Se enojó. Le decía a José, oye, ¿qué? No, esa voz es de otra cosa. Y se enojó. ¿Pero una ira qué? Santa. ¿Pablo se enojó? Sí, cuando dice que entró a aquella ciudad y miró que estaba todo lleno de idolatría, dice que enardeció su corazón en Hechos capítulo 17, hermanos. Entonces, hay ira santa, ¿o no es cierto? Entonces nosotros tenemos que enojarnos contra el pecado, contra la maldad, hermanos. Y pues seguir con el Señor, tratando con nuestra vida, con nuestro viejo hombre, despojándonos del viejo hombre. Porque ahora, ¿cuáles son los resultados de la ira? La ira produce pleitos. Ya miramos algunos proverbios allá. Pleitos en el hogar, pleitos en la iglesia, pleitos en el trabajo. La ira trae su propio castigo. Sufrirá la causa del pecado. Proverbios 19:19. Dice así: el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia, añadirá nuevos ¿qué? Nuevos males. Trae su propio castigo. ¿Qué le pasó a Aarón y a María? Pecaron y Dios lo disciplinó, especialmente a María, porque fue la que se llenó de ¿qué? De lepra, de lepra. Entonces trae castigo. La ira roba el gozo de vivir, hermanos. Sí, Caín, en Génesis 4:6, dice que decayó su semblante. ¿Por qué andas así? Le dijo a Dios. Dios sabía, pero andaba enojado, ¿verdad? No andaba gozoso porque la ofrenda de Abel había sido mejor, había sido acepta, hermano. Entonces una persona que siempre explota, que practica este pecado de la ira, no tiene gozo, hermano, porque es carne. Y el pecado, hermano, roba el gozo de la salvación. No solamente, ¿se acuerdan que a David le robó el gozo de la salvación por su pecado? ¿Sí o no? Pues también la ira roba el gozo, porque es carne, es carne, es carne. La ira obstaculiza la oración. Pablo le dice a Timoteo que oren todos con manos, ¿manos qué? Santas, sin ira ni contienda, hermanos. Ahí está en 1 Timoteo 2:8. ¿Por qué? Porque cuando hay ira, la persona que explota está en pecado. ¿Y cómo va a llegar a Dios en oración, hermano? Por eso sin ira y ni contienda.
Y hermanos a veces están cantando, están adorando a Dios con las manos así, pero voltean a ver al hermano y... Pues no dice que levantemos manos santas sin ira ni qué, ni contienda. Por eso si usted levanta las manos, tenga cuidado que no vaya a estar enojado contra el que está dirigiendo cantos o algo. La ira causa desorden mental. Vamos a ver a Proverbios 14, 17. Dice, el que fácilmente se enoja, hará ¿qué? Locuras. Cuando uno se llena de ira, ya no piensa uno bien, correctamente, hermanos. La mente no está actuando bien, porque está lleno de ¿qué? De ira, está descontrolado. Entonces causa un desorden ¿qué? Mental, no mide las consecuencias. Entonces, hermano, nosotros necesitamos ver la ira como algo que es muy peligroso en nuestra vida, especialmente para aquellos que estamos sirviendo a Dios en alguna área, en algún ministerio, hermano. Nuestro testimonio, hermano, tiene que ser una imitación de Jesucristo. Dice Cristo, aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. La mansedumbre es contrario a la ira. El iracundo explota, grita, nadie se le puede acercar. La persona mansa, ahí se le puede acercar. ¿Que no es cierto, hermanos? Por eso debemos aprender ¿de quién? De Cristo. La ira sin control, ¿qué es? ¿Qué es, hermanos? Pecado. ¿Lo debemos reconocer así? ¿Sí o no? Sí. ¿Quiénes se dejan llevar fácilmente por la ira acá? A ver, levanten la mano. Que en ocasión, ¿verdad? A ver, levanten la mano. El que está aquí, en la carne, yo puedo levantar mis dos. Por eso más levanto una. Dios está tratando con... Otra vez la mano hacia arriba. A ver, levántela. Más alto. Póngase de pie. Póngase de pie. Porque ya hicieron lo primero. Lo primero para tratar con ese pecado de la ira es aceptar que estamos ahí con ese problemita, hermano. Amén. ¿Qué debemos de hacer? Abandonar ¿qué? La ira. Tenemos que irnos despojando del viejo ¿qué? Del viejo hombre. Así que así como tú ya lo has aceptado, te voy a invitar a pasar aquí al frente. Ven aquí al frente. Y el hermano Jaime puede pasar, hermano Jaime Betancourt. Venga aquí al frente, ya hizo lo más difícil, ponerse de pie. Véngase aquí al frente. No, pues todos, por ahí nos quedamos. Como dicen los hermanos, los enojones. Entonces, hermanos, vamos a hacer algo. Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Entonces vamos a hacer algo, ¿verdad? Incline su rostro ahí. Comience a orar por usted mismo, no por otros, ¿verdad? Y vamos a dejar que el hermano Jaime, ¿verdad?, termine en oración. Adelante, hermano. Aquí está. Damos gracias, Señor. Vienen más prontos que a otros, Señor, pero sale, Señor. Así que en esta mañana, Señor, cada uno de nosotros, Padre, está exponiendo, Señor, el porcentaje, Señor,